Bien, bueno, como decía, buenos días a todos. Mi nombre es Leo Kinergiuti y yo soy residente de cuarto año del Hospital Internacional Dr. Oscar Allende de la ciudad de Mar del Plata. Ustedes ya algunos lo conocen. Esta es nuestra residencia con nuestro instructor de trauma, que ahí en la foto lo pueden ver, Aille Barilaro, Andrea Potes y Alberto Osac, también conocidos por ustedes. Esta es parte de nuestra residencia. El caso que traemos hoy es un varón de 20 años, con una herida de arma blanca, tórax abdominal en la región derecha. La escena transcurre en el radio urbano acá de la ciudad de Mar del Plata, una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes. Está a 10 minutos del hospital donde ocurre el evento, y el MIS, lo que pudimos recabar de la parte del médico que lo traía en la ambulancia, el mecanismo era la herida de arma blanca, la lesión era en el octavo espacio intercostal aproximadamente del lado derecho, línea media clavicular. Llegaba con una TA de 70, una sistólica de 70, con 120 de frecuencia cardíaca, y únicamente el paciente estaba con oxígeno sin vías periféricas colocadas. Cuando lo recibimos en el shock room, cuando se hace el ABC del trauma, la vía aérea estaba permeable, con un cuello sin particularidades, una marcada disminución de entrada de aire del lado derecho, con una frecuencia respiratoria de 28 y saturando 90, un índice de shock de 1,7, ¿sí? Un shock grado 4, con un Glasgow 8 en 15, y bueno, la herida tórax abdominal que ya les comentaba, que ahora se las voy a volver a marcar, que era a nivel del octavo espacio intercostal derecho, línea media clavicular. Ahí dice, si bien dice examen abdominal no doloroso, hace mención a que, bueno, en las condiciones del paciente era un poco dificultoso el examen físico, ¿no es cierto? Entonces, en el shock room, ¿usted qué haría con este paciente? Les recuerdo que no venía con vías periféricas y teníamos a este paciente con esa herida en el octavo espacio intercostal derecho, línea media clavicular, con un índice de shock de 1,7, y la herida, como le había dicho, era de arma blanca, no herida de arma de fuego, arma blanca. Excelente, Leo. Muy interesante el caso. Muy interesante. Así que, bueno, queda abierta la pregunta que nos hace Leo con este paciente en esta situación que nos presenta. Área de reanimación. ¿Cuáles serían nuestras primeras acciones? Adelante. Se escuchan opiniones. No sean tímidos. Empecemos. Acá Andrea Potes en el chat recurre a lo que todos nos agarramos, ¿verdad? Nuestro clásico esquema del ATLS, ABC. Andrea, vos querés ampliar, cuando decís ABC, vos intubarías primero que nada a este paciente, le buscarías una, claro, se trabaja en equipo, no todos juntos, le buscarías vía periférica, le pondrías oxígeno. ¿Qué harías con este paciente? Hola, buenas tardes. Hola Andrea, bienvenida. Gracias. No, yo arrancaría con el ABC clásico, pero porque básicamente yo trabajo en el mismo hospital que Leo, que Guille, y sabemos que hacemos todo en simultáneo, o sea, claro, hacemos el A junto con el B, junto con el C. Podemos después discutir si el C va primero o va después. No lo intubaría de entrada, pero sí lo que me parece que por más que estuviera 10 minutos, como dijo Leo, del hospital, este paciente una vía tendría que haber tenido. Si bien se considera que cuando está cerca en el prehospitalario no es necesario colocar vías, no en los pacientes que están en shock, y de hecho se puede colocar una vía periférica tranquilamente durante el traslado, y en 10 minutos de traslado hay tiempo para colocarla. Vos que trabajás en el prehospitalario, Andrea, vos que trabajás en prehospitalario, vos le hubieras puesto una vía a este paciente. Sí, yo le hubiera puesto hubiera llegado al hospital con vía, con oxígeno y con tranexámico. ¿Y dónde le hubieras colocado la vía? ¿Y dónde le hubieras colocado la vía? En alguno de los brazos, antecubital normalmente. Bien, muy bien. Le hubieras puesto una mascarita de oxígeno y hubieras iniciado hacia tranexámico. Exacto. Igual, digo, 10 minutos, estamos dentro de un lapso más que cómodo para también hacerlo en el servicio de urgencia, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, y creo que más o menos estamos todos de acuerdo. Sí, Fernando, ahí ponen en el chat, bueno, Juan Carlos Fonseca,
Félix y Ramírez Ibarra ponen exactamente lo mismo, ¿no? El oxígeno, las vías periféricas, drenar el tórax, acuérdense, en una de las, en este slide se ve, disminución de la entrada de aire, octavo espacio intercostal derecho de la herida. Bueno, uno podría pensar también en alguna lesión en el tórax, pero bueno, ahora vamos a seguir avanzando, pero más o menos todos seguimos en la misma línea. Perfecto. Adelante, León. En el shock room, entonces, como les comentaban, la oxigenoterapia continúa. Se le ponen las dos vías periféricas en ambos brazos, como recién decía Andrea, con 1000 de Ringer lactato. Se hace una gasometría, mientras se van haciendo las distintas maniobras, se hace una gasometría en ese momento. Y en esto, bueno, que va a traer también un poco que viene para la discusión, se realiza la intubación orotraqueal. En este paciente se decide en ese momento realizar una intubación orotraqueal y simultáneamente, ¿no? Ambas cosas a la vez, el drenaje pleural del lado derecho queda un débito de 900. Leo, ¿te puedo interrumpir un segundito? Porque acá claro. hay residentes, hay posgrados, jóvenes de emergentología. Entonces, yo quiero que vos nos cuentes, ¿por qué le haces una gasometría en ese momento? Yo estoy de acuerdo, nosotros acá, ¿no? Pero ¿cuál es la razón? Sí, nosotros acá en el hospital la gasometría la utilizamos básicamente, uno pensando, si bien el paciente ya viene perfilando, sobre todo para la temática del control de daños y cómo está el paciente en ese momento, sobre todo para ver qué vamos a hacer, es si nos permite anticiparnos, si bien el estado del paciente ya era crítico, un poco a las conductas que vamos a continuar a posterior si este paciente va a ir a quirófano, ¿no es cierto? Perfecto. Estamos ante un paciente en shock, ¿verdad? Esto claramente es un paciente en shock, es un shock descompensado, que tienes elementos clínicos que te evalúan la macrohemodinamia, y con la gasometría estás evaluando la microhemodinamia del enfermo. Exacto. O sea, para eso le pedís la gasometría, para ver cómo está la microhemodinamia del enfermo. Perfecto, perdóname la interrupción. Doctor. No, por favor, excelente, doctor. Entonces lo que ustedes planteaban, y también lo vi ahí en el chat del grupo, además de esto, en simultáneo, como decíamos, la intubación y el drenaje pleural derecho, ponían también en el chat que estaba viendo ahí el tema del FAS, ¿no? Del sí, la barra te está pidiendo el FAS. Sí, la banda la está pidiendo y nosotros, bueno, como seguramente ustedes o en muchos hospitales uno cuenta con el ecógrafo en la sala de emergencia, se realiza este FAS conocido. Lo que tiene de sorprendente es que en el espacio pleural izquierdo también se encontraba sangre, si ya teníamos un hemotórax del lado izquierdo, acuérdense que la lesión era del lado derecho, octavo espacio, el abdomen tenía un FAS positivo y el pericardio era negativo. O sea que tenemos una combinación, ¿no? Ambas cavidades torácicas con sangre, el pericardio aparentemente negativo y el abdomen, una tercera cavidad con sangre. En ese momento se decide también colocar, en base a este IFAS, un drenaje pleural izquierdo que viene 500. Tenemos 900 del lado derecho, 500 del lado izquierdo. En esta imagen pueden apreciar, ya está colocado el tubo del lado izquierdo también. Entonces, con este paciente, ¿no? Que ya lo tenemos, seguimos en el shock room, vuelvo a repetirles, estamos todos en la sala de emergencia en estos 15-20 minutos que uno ingresa al paciente y va realizando todo. Una TA de 8,5, un índice de shock de 1,5, sigue estando el paciente con un shock severo. Aumenta un poco la saturación a 96 ya con la intubación orotraqueal y los dos tubos colocados sin más débito, quedó en 900 y quedó en 500 ambos tubos. Y esta gasometría, Fernando, que es la que inicialmente habíamos realizado, ya teníamos los resultados, un pH 7,18, un exceso de base de menos 10, mirá qué información que te da. Un láctico de 4,8, y en ese momento, bueno, mientras tanto, mientras todo iba transcurriendo, se solicitan, nosotros no tenemos un protocolo establecido de transfusión masiva, pero bueno, sería algo similar, se empiezan a pedir las unidades de glóbulos rojos y de plasma fresco congelado, y bueno, lamentablemente no teníamos ácido tranexámico para pasar, así que no, eso que comentaba Andrea hace un ratito, que ella en el prehospitalario ya lo incorpora, bueno, nosotros, bueno, en ese momento no podíamos. Entonces, ahora, ¿no?, que estamos acá con este paciente, ¿qué hacemos? Lo llevamos a quirófano inmediatamente, vamos a tomografía, si alguno tiene ganas de pasar con este paciente por el tomógrafo a ver algún tipo de lesión que se nos haya pasado, o la otra un poquito más extremo, dentro de la sala del shock room, realizar una toracotomía de reanimación. Acá voy a introducir una frase, ya le doy la palabra a Pablo enseguida, siempre la he reiterado muchísimas veces. El tomógrafo de ninguna manera se puede convertir en el cementerio de los enfermos sangrantes. De ninguna manera se puede convertir en el cementerio de los enfermos sangrantes. Creo que nadie en la sala, por eso la digo, porque creo que estamos todos de acuerdo,
que este es un enfermo para no andar paseando por los tomógrafos, pero bueno, ahora me dicen, sí, le hicimos una tomografía y nos cambió todo. Pero tengo esa opinión en esta situación, ¿verdad? Hemodinámica de estos enfermos. Pablo. No, es una pregunta para Leo, para aclararnos un poco la situación. Habitualmente, como decía Andrea, en el ABC, en este momento va de la mano prácticamente y sin demora el eFast. No entendí mucho, primero se colocó drenaje y después eFast. Personalmente, y un poco con el diario del lunes, capaz que hubiésemos hecho eFast primero, porque capaz que todo su shock era por una herida grave de hígado, ponele, y las cavidades pleurales no tenían absolutamente nada, ni neumo ni hemo. Y también nos hubiera aclarado ese derrame pleural izquierdo, que no, por ahora no me lo explico mucho. No sé además si la E se hizo en forma completa, porque llama la atención que no tenga otra herida posterior y que explique un hemotórax izquierdo. Es eso nomás, digo, es un poco aclararnos la secuencia, si vino primero tubo y después IFAST, y si realmente se descubrió en forma completa el paciente. Es eso, bien, Caleb. Perfecto, Pablo. Buen día para vos. Generalmente acá en el hospital y siempre el protocolo es de realizar todo en simultáneo, ¿no es cierto? Por suerte tenemos varios médicos de planta de guardia en cirugía y varios residentes a la vez, sumados a los médicos que están dentro del showroom, en el cual nos permite hacer un abordaje bastante horizontal, siempre con un líder, en el cual podemos, mientras se van haciendo las distintas maniobras de reanimación y demás, poder hacer los métodos complementarios como el FAS. Si bien yo lo puse escalonado, generalmente esto todo viene de la mano, como vos decís. El tubo inicialmente, igual del lado derecho, se colocó mientras se realizaba la intubación orotraqueal, es decir, no se había hecho primero un IFAS del tórax, sino que dado la situación y donde se encontraba la herida, se colocó, y la disminución de la entrada de aire, se colocó el tubo de avenamiento pleural, y luego se fue ampliando, digamos, el estudio al tórax izquierdo, y al abdomen. Lo que presumimos, o lo que uno pensaba en ese momento, por lo menos lo que nos contaba Barilaro, es que era una herida de arma blanca o un cuchillo amplio y grande por el tamaño de la herida. Ahora después hay una imagen de que se ve la herida. Claro, exactamente, y de gran tamaño que nos hacía suponer que era de derecha a izquierda, pasando, bueno, por el mediastino. Lo raro era, y la gran duda que se generaba es cómo no tocó el corazón o por qué el pericardio estaba negativo, si vos tenías sangre en el lado de la cavidad pleural derecha y la izquierda. Pero bueno, ahora viene un poquito cuando se ven los hallazgos después en el posterior. Bien, entonces, no sé si la mayoría está todos de acuerdo que al paciente ya lo llevarían a quirófano, ¿no es cierto? Mira, a mí me gustaría darle la palabra al doctor Fonseca, porque él estaba pidiendo Bien. quirófano desde temprano. Claro, porque si yo mal no entendí en el chat, el doctor Fonseca, tú pusiste que le hubieras puesto los drenajes pleurales en sala de operaciones, ¿verdad? Doctor Fonseca, ¿estás ahí? Bueno, me parece que en este momento no. Bueno, seguimos adelante, Leo. Sí, no, perdón, Fernando, no. Sí, Juan Fonseca de Venezuela estaba comentando eso. Es interesante cuando, bueno, a veces en algunos sistemas que están muy articulados, la gente del prehospitalario se comunica con toda la información para el médico que está en la sala de emergencias, y a veces algunos traumatismos, de pronto por ahí si uno quisiera optimizar los resultados, bueno, ni hablar si hubiese un ecógrafo en la ambulancia, ¿no? Podría ir directamente, cuando entra al hospital, directamente al quirófano, como para no perder tiempo en una reanimación excesiva en cristaloides que lo va a perjudicar, y como para proceder directamente con lo que el paciente necesita. Por supuesto que eso requiere una logística y sobre todo un grupo humano muy, muy coordinado, ¿no? Pero creo que podría ser el manejo ideal en algunos casos, ¿no? Sobre todo en trauma penetrante, donde fundamentalmente manejo quirúrgico y reanimar lo demás. Es buena la salvedad de Juan cuando mencionaba esa posibilidad de directamente subir el quirófano. Por supuesto, yo le escribía en el chat que nuestro hospital de quirófano está muy lejos, y debido a veces a la falta completa de información del paciente que están trayendo, uno prefiere tenerlo en el showroom, donde a veces capaz que termina con una toracotomía de reanimación, ¿no? Depende mucho cada caso, ¿no? Sin duda. La expresión máxima de eso yo lo vi en un video que nos mostró una vez Raúl Coimbra, que él había quedado de cara en relación a una sala híbrida en Tokio.
La sala híbrida estaba en el departamento de emergencia, el paciente ingresaba desde la calle a la sala híbrida y ahí tenía capacidad en la propia sala, tenía un tomógrafo portátil, o sea, entraba y salía del tomógrafo y ya el cirujano estaba viendo las imágenes y estaba tomando decisiones. Ahí no pensamos en tiempo de traslado de tomógrafo, no pensamos en nada. Tenía posibilidad de angioembolización, enorme la sala, ¿no? Y tenía posibilidad de laparotomía. Entonces mostró un caso prácticamente en tiempo real, tenía muy poco edición y video, y en 20 minutos estaba con su hígado empaquetado, con su pelvis fijada en una politomatizado grave, obviamente con tomografías hechas y todo, y el tiempo total había sido 20 minutos de asistencia en la sala híbrida, y me acuerdo que Raúl Coimbra, que está en un centro de trauma de primerísimo nivel en Estados Unidos, decía, esto en mi centro de trauma son 4 horas, y yo pensaba, esto en mi hospital es un día y el paciente muerto, capaz, porque, claro, creo que la expresión máxima es eso, es la sala híbrida, en la cual también implica una capacitación distinta del cirujano de trauma, que hace todo. Ese cirujano de trauma estaba ahí, yo veía que no cambiaba el equipo, era el mismo equipo el que angioembolizaba, era el mismo equipo que laparotomizaba, era el mismo equipo que metía y sacaba el tomógrafo. O sea, realmente tienen una formación muy integral, que está muy bueno, y no salen de esa sala con el paciente. Exacto, Fernando. Y llegando un poquito más cerca, hace pocos días lo escuchamos a Tomás Escalera en la presentación de Sí. este miércoles, hablando justamente de lo que tiene que ver con todo lo endovascular y bueno, cómo puede cambiar paradigmas, ¿no? El manejo del traumatizado. Sin lugar a dudas. Bueno, adelante, Leo. Muy bien, continuando entonces, creo que la respuesta de la mayoría fue del paciente que se lleva a quirófano. El tema es que, bueno, acá les planteo que ahí vi en el chat que el doctor Fonseca estaba escribiendo el tema de la laparotomía, pero ahí se observa la lesión de gran tamaño en el octavo espacio intercostal, aproximadamente línea más o menos media clavicular, con un vector de dirección que impresiona aparentemente por los hallazgos en los dos tubos de derecha hacia izquierda, ¿no? Entonces la pregunta acá, ¿qué abordaje? Si ustedes harían una toracotomía derecha, harían una clamshell, harían una esternotomía, una laparotomía, ahí como habían puesto varios en el chat, o si harían otra incisión o harían otra maniobra. ¿No? Esa es lo que les dejo, porque ahora les voy a comentar qué se hizo en el hospital, ¿no? Pero, Mira, ¿qué harían ustedes? El doctor Félix Ramírez en el chat te responde laparotomía. Doctor Félix Ramírez, ¿le gustaría ampliar? Y Nicolás Martínez también. Ok, mira, de entrada tenés un FAS que es positivo y tenés un paciente inestable hemodinámicamente, una lesión que va de lado a lado, así como pensás que tiene comprometidos las dos cavidades, también puede tener comprometidos los grandes vasos o órganos muy sangrantes como es el hígado. O sea que de entrada hay que cerrar la canilla, y la canilla más evidente y que no está resuelta todavía es la del abdomen. Bien, bien, bien. Nicolás Martínez, también lo mismo, y Andrea Potes también. Acá hay una hinchada bárbara por la laparotomía. Bueno, contanos, Leo. Muy bien, bueno, la mayoría eligió la laparotomía, pero no elegimos la laparotomía nosotros. Nosotros se fue por otro camino, se hizo una clamshell. El motivo de la clamshell en ese momento, obviamente con el diario del lunes, quizás hubiera sido otra opción hoy, pero en ese momento los grandes criterios fueron la sangre que venía de ambos tubos, si bien no estaba con criterios más de 1000 y demás, sí se pensaba por el vector y la dirección que tenía. No se confiaba tampoco en el pericardio negativo que tenía en el FAS, en el cual como atraviesa de lado a lado y en la zona del mediastino de los grandes vasos del corazón no estaba afectada. Si bien en el abdomen también se veía sangre y por donde está localizado la herida, uno pensaría que el hígado está dañado. Pero bueno, en ese momento, un caso de hace unos años, se decidió realizar una clamshell en quirófano. Los hallazgos en esa clamshell, una hemotora bilateral residual, 2 heridas en el diafragma derecho, uno más interno y otro más externo, ahí está puesto como medial y lateral, pero quédense como uno interno y otro externo. Se realiza pericardiotomía, la realizamos pericardiotomía, la cual era negativa, o sea, aún desconfiando del IFAS, de igual manera realizamos la pericardiotomía para descartar que no tuviera ningún taponaje o ninguna lesión que no estuviéramos advirtiendo, y sí se veía, lo que bueno, todos podían haber sospechado y que varios en el chat pusieron, sangrado que venía desde el abdomen. En esta imagen, las múltiples pinzas que se ven son de las pinzas Bertola de una doble utilidad. Lo que se están viendo que están tomando esas 2 lesiones sobre el diafragma, por los cuales, bueno, venía sangre proveniente de la cavidad abdominal. En la cavidad torácica
más allá del hemotórax residual, se había visto una lesión, como se ve acá, perdón, ahí, una lesión en las dos zonas del diafragma derecho, una más externa y una más interna, y una lesión a nivel de la vena ácido derecha, la cual se ligó, pero que bueno, no era el motivo por el cual el paciente estaba tan descompensado. Es decir, que la sangre en la cavidad torácica, y cuando realizamos esta clamshell, vimos que el asunto venía de abajo y no de la cavidad torácica, ¿no? ¿Qué cavidad operar primero? Bueno, nosotros iniciamos por tórax, y la lesión, o la sangre mejor dicho, venía desde la parte abdominal, como ustedes habían planteado inicialmente. La vena ácido se ligó, como les dije previamente. Entonces ahora, ¿no?, que estamos a 20 minutos de haber iniciado la cirugía, o un poquito menos, el paciente sigue con su 80 de sistólica, con inotrópicos, recibiendo de esas 6 unidades que habíamos pedido, ya están pasando 4, de sangre de rojo y de plasma fresco congelado. Bueno, ahora es el problema, ¿no? Porque ustedes ya habían dicho la parotomía, es decir, en este momento te encontrás en el cual existe una cláusula que viene desde la parte inferior. No sé si quiere hacer alguna acotación a eso, Fernando, o si seguimos un poco con el tema de la laparotomía. Primero lo que te quiero decir es interesantísimo el caso, y me estás estresando porque nos llevas casi al ritmo de la cirugía, está tremendo esto. Está muy bueno, está muy bien presentado. Así que bueno, creo que en esto estamos todos de acuerdo. Es momento de abrir el abdomen, ¿no? Bien, que es lo que hay, le estoy leyendo en el chat, que es lo que la mayoría está viendo, ¿no? Que en el tórax no es el asunto, sino que era la laparotomía, que es lo que habían planteado muchos de los cirujanos, de los residentes que están acá participando, en el cual, bueno, se hace la laparotomía, una mediana, supra-infra, un hemoperitoneo de 500, y había una laceración hepática en el segmento 8, sangrante a esa herida que se veía en el diafragma. ¿Se acuerdan que yo le había dicho en el diafragma derecho había dos lesiones, una interna y otra externa? Bueno, lateral a esa lesión estaba la laceración hepática en el segmento 8 sangrante, el cual estaba, bueno, en ese momento lo que se realiza es un packing, una compresión y maniobra de Pringle. Es decir, en este momento con este paciente que teníamos 80 de sistólica, con inotrópicos, con una gasometría que estaba claramente acidótico, se observa esa lesión hepática en el segmento 8, importante, y se hace, como decía, packing, compresión y maniobra de Pringle. Vean la imagen, ¿no? Bastante fuerte, intensa, con una TA sistólica de 60, con los cirujanos haciendo todas las maniobras que recién le comenté, con un pH, seguimos estando en esta acidosis de 7,18 y menos 10 de exceso de base, con las manos, como se ven en las 3 flechas de los cirujanos y los ayudantes, haciendo la compresión, como habíamos dicho, el packing, la maniobra de Pringle manual, es decir, con la mano, apretando la mano del ayudante haciendo la maniobra de Pringle, y un paciente entonces que decimos 70 con inotrópicos. En ese momento se detiene a esperar a ver qué pasaba, si el packing frena, si puede compensar al paciente, y pasados 10 minutos... No sigas, no nos cuentes. Bueno. Porque en este momento que se detiene, como decís vos, es el momento que también el equipo piensa. Porque ustedes, en este momento, en algún momento uno tiene que decir, bueno, ¿qué estoy frenando el sangrado de qué cosa? Y a mí me gustaría saber acá en la sala, estamos ahí detenidos con el paciente con una hemodinamia totalmente anormal, muy precaria, sostenida con vasopresores, tratando de hacer una hemostasis con un Pringle. O sea que sabemos que tenemos los tiempos acotados, pero bueno, es el momento que pensamos esta enorme herida punzocortante que atravesó la línea media, bien posterior, ¿verdad?, que pasó en la línea media hasta el alma del enfermo, porque están los grandes ejes vasculares. Entonces, que atravesó la línea media, tiene un sangrado pleural izquierdo, que no es brutal, pero bueno, nos dice que esta herida atravesó la línea media. ¿Qué piensa la gente que está en la sala frente a qué estamos? ¿Qué tipo de lesiones vamos a tener que enfrentar? Acá, por ejemplo, decía Pablo Caviglia, control de daños. Sí, yo también comparto, ni que hablar, que este paciente para el control de daños. Pero el control de daños exige dos cosas. Una que parece que no es muy grave, el control de la contaminación parece que no va a ser nuestro principal problema. Pero sí el control de los sangrados, de los grandes sangrados, de los vasos con nombre. Pues no vamos a poder hacer control de daños e irnos dejando sangrando la cava, la suprahepática o cosas así horribles. O sea, implica el control de los grandes ejes vasculares o cosas que tengan un sangrado enorme. Entonces me gustaría saber qué opinan ustedes. En este momento nos detenemos, la cirugía está detenida. Es el momento de pensar en qué nos vamos a meter, qué tendrá lesionado este paciente, ¿verdad? Me gustaría conocer las opiniones. Perdón, Fernando. Sí, adelante. Sí, de acuerdo con el razonamiento ese.
Yo creo que ahora que tenemos el clamshell hecho, como un control más del sangrado, no sé si comprimiría la aorta en este momento, porque tengo el clamshell hecho. Digo, buscando además del Pringle, agregar Bien. otro control más de un gran vaso. Bien. Clampearías la aorta de pronto. Exacto, Pablo, por ahí no lo nombré y gracias por hacerme acordar. La compresión, parte de la compresión, tenés razón, dentro de la parte de la compresión estaba la compresión de la arteria aorta, manualmente, no con clamp, haciendo una compresión aórtica. Exacto, tenés razón, sí. Bien. Fernando, Adelante, Nicolás. buen día. Buen día, buen día. Buen día. Disculpen que estoy de turno y entré tarde. Entre que llegó a pabellón y la herida, ¿cuánto tiempo hubo? 10 minutos, 10 minutos. Nada. La herida del picado, claro, uno piensa siempre en qué cavidad entrar primero, ¿no? Y acá entraron al tórax, pero yo no sé si había que entrar al abdomen primero. Yo le hubiera entrado al abdomen primero, pero tampoco ahora, después de ver las lesiones, no me queda claro. Lo importante es entrar en las dos cavidades rápido. Hacer el pack, el clampeador, el ingle, y lo que me está preocupando a mí es el lado izquierdo, porque supuestamente era una arma blanca grande y pasaba entre el esófago y la columna para el lado izquierdo. Sí, pero Nicolás, ellos tienen un clamshell y ya vieron la cavidad izquierda. Ya tienen un clamshell. Exacto. Tenés un clamshell y una clamshell. laparotomía. Estamos posicionados ahí ahora. Exactamente, el clamshell ya fue realizado, ¿no? El abdomen ya se sabía que se iba a abordar también, y como decía recién Nicolás, lo que uno se plantea qué cavidad operar primero. En ese momento se decidió el tórax con la clamshell y se vio que a nivel torácico, más allá del hemotórax residual y con la pericardiotomía realizada, no había ninguna lesión a nivel torácico, sino que el asunto estaba a nivel del abdomen. Hasta ahí estábamos. Perfecto. Bueno. El asunto, entonces, Fernando, es que Yo quería estábamos ver acá si alguien nos aportaba alguna idea de qué hacíamos ahora, porque ustedes están apretando. Exacto. En este momento se supone que la sangre no está subiendo, ustedes tienen detenido, controlado el sangrado, pero obviamente no nos vamos a quedar a vivir con las manos ahí adentro. ¿Cuál es el siguiente paso? Claro, hay que ver que se estabilice el enfermo y obviamente que vamos para cirugía y control del daño, pero hay que ver cómo responde al Pringle, al clampeo aórtico y si siguió sangrando o no. Y bueno, todo se encamina de repente un packing si es posible y no sigue sangrando. Acá te pregunta el doctor Félix Ramírez si con el clampeo de la aorta y el Pringle el paciente mejoró su hemodinamia. Bueno, es que ahí viene el asunto, ¿no? Con la maniobra de Pringle realizado, la compresión aórtica, clampeo ya incorporando a 10 minutos de todo esto de haber frenado este momento quirúrgico con clampeo de la vena cava inferior infrahepática, ocurre miren el packing. Packing rojo, o sea, ni con Pringle, ni con el clampeo de la vena cava inferior, ni con la compresión, seguimos teniendo un packing rojo, es decir, un packing no efectivo. ¿Qué hacemos, no? Esto es lo que nos plantea, lo que les planteamos desde Mar del Plata, del Hospital Intersonal, en esta partida de ajedrez, en este partido, en este paciente en el cual hay que decidir en pocos minutos. Bueno, y ahora, digamos, ustedes ya sospechan, ¿qué lesión sospecharían? ¿No? Si tenemos un Pringle que no es efectivo, hay una compresión que tampoco está funcionando y sigue habiendo sangrado, el packing se sigue manchando, sigue estando con sangre. ¿Qué conducta tomarían? Y ahí les proponemos varias para que discutamos ahora en el caso. Si hacemos un repacking abdominal y torácico, si hacemos una movilización hepática y hacemos una búsqueda de ese foco sangrante, si en ese momento tienen ganas y hay alguien, llamaría a un cirujano HPV, si se coloca un shunt atriocaval, o si colocarían, si tienen esa suerte o si tuvieran de una disposición, de colocar un balón Revoc, ¿no? Un balón en la vena cava. Bien. Ahí están planteadas las preguntas. Mirá, Leo, yo voy a tirar y después cedo la palabra para todas las opiniones. En lo personal, empiezo por las 5, yo no tengo experiencia en la colocación de balones Revoc, no tengo experiencia y tampoco tenemos la posibilidad en el hospital, o sea que en nuestro hospital la respuesta 5 ya estaría descartada. La respuesta 4, yo adhiero a todos aquellos que dicen que ha pasado
hay más tinta en los libros escritos sobre el llano Antioquia que la sangre que ha pasado por dentro de esos tubos. Yo tuve la oportunidad de estar muchos años en anatomía e hice llano Antioquia cadavéricos, y realmente el tiempo que me lleva a colocar un llano Antioquia en un cadáver, me parece que un paciente en estas condiciones, a mí se me muere. Entonces yo creo que no es una solución práctica. Yo sé que hay cirujanos que han escrito, que tienen varios colocados, pero realmente me parece que llano Antioquia son demasiados los tiempos, me parece a mí, como para poder salir. Pero de pronto, cuando usted ya tiene todo abierto y todo, podría ser una opción. Llamar al cirujano HPD habitualmente nunca están a las 2 de la mañana, o sea que tampoco la veo factible. Esto lo resolvemos nosotros, los cirujanos de urgencia, los que estamos ahí. Y acá viene la opción 2, el packing, bueno, como que no marchó, ¿no? Está rojo. La opción 2 que tú decís, movilización hepática y búsqueda del foco sangrante. Uno nunca quiere meterse ahí, en la boca del león, ¿verdad? Pero esto me parece como que se están agotando todas las opciones. Tenés la cava apretada, con lo mismo que clampeada, tenés la vena cava, la aorta, la cava clampeada, tenés un Pringle hecho, y el packing está rojo. Y yo entonces te lo voy a comentar en los términos de, ustedes lo habrán leído seguramente en Argentina, Julio César Castro, Juseca, más de una vez, que tenía un personaje, Don Verídico, que fue personalizado por Luis Andresina muchas veces también en los cuentos de Don Verídico. Y uno de sus personajes decía una cosa: hay que ir y ver y después vemos. Yo creo que acá estás agobiado por las circunstancias, y yo realmente me parece que voy a explorar, convencido de que acá tenemos una herida de cava que está sangrando de manera retrógrada, y tu packing no está siendo efectivo. Me parece que no hay otra que ir y ver y mirar si no tenés una herida de cava que pueda resolver. Andrea Potes. Yo coincido con vos en parte, Fernando. O sea, colocar un balón para nosotros es impensable en Argentina y para Latinoamérica, creo. Si bien en países desarrollados se están poniendo no solamente balón venoso, sino arterial también, para nosotros es algo que no tenemos mucha experiencia, no vamos a tener mucha experiencia en muchos años. Creo que no sé si vamos a llegar a verlo nosotros. Por ahí leo, pero nosotros no sé. Los shunts Antioquia realmente no funcionan muy bien. El cirujano HPV, yo siempre creo que el trauma lo tienen que hacer los que hacen trauma y no los especialistas, por lo menos en esta primera etapa. Y en cuanto al repacking y la movilización, yo ahí por ahí disiento algo en vos. Porque si yo lo que estoy sospechando acá es una lesión de suprahepática. Y cuando hay movilización del hígado, por ahí con el packing no puedo hacer una buena hemostasia de la suprahepática. Cuando yo empiezo a movilizar, es como que la suprahepática empieza a sangrar más. Entonces, para hacer yo lo que trataría de hacer es un buen packing sin movilizar el hígado, sin descender demasiado el hígado, poniendo una sola gasa por encima, muchas gasas por abajo, cosa de llevarlo hacia arriba y hacer una compresión superior e inferior, y tratar de ver qué pasa de esa forma, tratar de hacer un repacking, pero sin movilizar el hígado, porque en la experiencia que yo tengo, la verdad es que cuando movilizamos el hígado, la suprahepática sangra más aún. No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero siempre con suprahepática trato de no movilizarlo. No, estamos de acuerdo. Esto es terrible. Estamos de acuerdo. Esto es meterse en la boca del lobo, como yo decía, pero me parece que partí de la base que el packing estaba bien puesto y se inundó de sangre, está todo rojo. Por eso fue que me parecía que habíamos agotado ese recurso. Eduardo Eskenazi. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, el tema ahora es más fácil. Ya tenemos abierto el tórax. Cuando uno abre solo el abdomen ya es más difícil. Ya está bastante abierto todo este paciente. Y solo cortar el diafragma y clampear la cava infracardíaca, en esa zona es fácil, ya quedaría clampeado eso. No, hay que saber hacerlo y hay que estar ahí en ese momento. Pero ya está bastante abierto el paciente. Con la clamshell y la laparotomía solo queda un pasito para que abrir el diafragma y ver esa zona. Así que yo iría por la movilización. Después de hacer eso, la movilización hepática. El tema es si este paciente
que está en esta situación hemodinámica, la TA estaba en 60 de sistólica, ¿no, Leo? Exacto, con 60 inotrópico. de sistólica con la aorta clampeada, si está con una TA de sistólica, Claro, si es capaz de por eso. tolerarte un clampeo de la cava intrapericárdica, ¿no? Desde el punto de vista Y si hemodinámico. está con buenas vías superiores, lo recargas y el circuito superior se mantiene. Es lo que tenemos que mantener, el circuito superior. Es para eso el clampeo de la aorta y que no venga nada por la cava después. Bueno, Si igual no está viniendo. bueno, así que vos le clampearías la cava intrapericárdica, bien. Bueno, Leo, contanos. Bueno, avanzando un poco entonces, en el hospital lo que se realizó, y en este específico paciente se hizo una movilización hepática y en esa búsqueda del foco sangrante. Se comunicaron ambas incisiones, como recién decía el doctor Eskenazi, ¿no? Ya teníamos la clamshell y la mediana, no faltaba nada para terminar de comunicar ambas incisiones. Se hizo la frenotomía derecha radiada por esas lesiones donde estaba previamente que tenía una interna y externa. Se seccionaron los ligamentos hepáticos, ¿no? Y se hizo una rotación medial del hígado. En esta imagen lo que ven, bueno, ya es el hígado rotado, ¿no es cierto? En la H el hígado, el C el corazón, y las pinzas salis donde estaban tomando la lesión de la vena cava retrohepática. La misma, un poquito más de cerca, ¿no? El hígado, el corazón, y las pinzas salis ahí que se están viendo la lesión que tenía entonces, y lo que uno sospechaba después de un Pringle negativo, con packing rojo y demás, en una lesión de la vena cava retrohepática. En eso entonces, como decía, una laceración de 2 centímetros en la vena cava retropática. Se veía que la suprahepática derecha estaba desembocando 1 centímetro por debajo en el diafragma. Se clasificó, o bueno, después obviamente más tranquilo, una lección yuxtahepática tipo B, que ahora después vamos a hacer un pequeño repaso que a nosotros nos pareció muy interesante traerlo a colación, en el cual entonces los sangrados venosos yuxtahepáticos, que ahora vamos a ver que son de 2 tipos, tipo A y tipo B, este paciente presentaba un tipo B y se encontraba entonces a 1 centímetro por debajo del diafragma en cercanías de la suprahepática derecha. En ese momento, entonces se agarró con esas pinzas salis, como habíamos dicho, y se hizo un surjet con polipropileno de 4,0, ya con toda la movilización, pero bueno, durante la sutura parada cardíaca del paciente, un paciente que habíamos dicho estaba con 60, 50 de sistólica, con grandes cantidades de sinotrópicos, se realizan maniobras de reanimación, masaje cardíaco, la oclusión aórtica, adrenalina, bueno, todo lo que uno puede agregar de más a este paciente en el cual ya estaba en extremis y lamentablemente el óbito. La lesión entonces se encontraba vena cava retrohepática, casi a 1 centímetro de la llegada de la suprahepática derecha a ese tronco. Lo que nosotros, Fernando, si me permitís, 5 minutos, desde la residencia de cirugía general del Hospital Internacional y con el grupo de Guillermo, Andrea, que ustedes lo conocen, y Alberto, es un poco, que acá lo tienen, Andrea, Alberto y Guillermo, los tres grandes que tenemos acá en el hospital, es comentarle un poco esto, ¿no? Que en los sangrados venosos yuxtahepáticos la mortalidad casi más del 50% están reportados, que hay 2 tipos de lesiones, una de tipo A, que son las más frecuentes, que generalmente son intrahepáticos, las lesiones del hígado y sangran a través del hígado, o como tenían este paciente, que son las de tipo B, en las cuales son extrahepáticas, ¿no? Y puede haber lesiones de ligamento o sangrado alrededor del hígado. Los manejos, un poco todo lo que se estuvo hablando ahora y que vos, Fernando, vos en un momento hiciste un breve resumen, ¿no? La exclusión vascular total, habría que ver eso, el clampeo de la vena cava tanto por arriba por abajo, ver si el paciente tolera con el estado del shock que presentaba. Los shunt atrio-cabal, bueno, nosotros por lo menos hablando un poco con el grupo, son demasiado complejos y llevarían tiempo, o sea que sería un poco ya también descartado. Las hepatotomías para lesiones tipo A, no como en este caso, sino las de tipo A, generalmente por coagulopatía uno también trataría de no realizarlas, y se vio que en la mayoría de los casos, ¿no? Todavía sigue siendo muy efectivo el packing y el control de daño, que es lo que más reporta. Lo que les hablaba, el shunt atrio-cabal, ¿no? Esta imagen que ustedes pueden ver acá, técnicamente difícil, lo que hablamos recién. La exclusión vascular, hay que ver que no es tolerada generalmente por los pacientes, haciendo este repaso. El packing, lo que mejores resultados tienen en los múltiples estudios que hay en la bibliografía. Y importante esto del packing, ¿no? Que generalmente el packing hay que realizarlo como la imagen de la izquierda, ¿no? Generalmente comprimiendo contra la parte, subiéndolo como contra la parte del diafragma y no haciéndolo un descenso, que eso generaría más sangrado, como recién hablábamos. Las suturas del diafragma, cuando hay lesiones en el diafragma y que generan el sangrado hacia arriba.
Y bueno, también las famosas pinzas viajeras que se han comentado muchas veces cuando hay lesiones intrahepáticas, que generalmente uno hace una hemostasia con la pinza, espera que el paciente se compense y luego va a actuar sobre esas pinzas que se fueron con el paciente a la unidad de terapia intensiva, sobre todo para las lesiones yuxtahepáticas de tipo A. En nuestro hospital, o lo que uno trataría de realizar, sobre todo cuando el packing no es efectivo, no en la parte del efectivo, sino cuando el packing no es efectivo y tenemos un Pringle negativo, como pasó en este paciente, bueno, pensar en eso, ¿no? Pensar en las lesiones de la vena cava retropática, fijarse en si el repacking nos puede llegar a funcionar, si hacemos una sutura intrahepática y un repacking también en las de tipo A, o si hacemos, bueno, en casos más extremos, y último, ¿no? De último ya tirando todo el arsenal de herramientas que podría tener un cirujano de trauma, una rotación hepática y tratar de hacer esa sutura sobre la vena cava. Por último, Carlos Ordóñez en Colombia hace poquito sacó un trabajo muy lindo de control de daños en trauma hepático y más o menos va siguiendo estos pasos, ¿no? En un paciente en el cual ingresa, en los cuales puede tener lesiones simples o complejas a nivel hepática, en los cuales hizo el empaquetamiento, o mejor dicho, el packing, y sigue teniendo el sangrado activo, hace maniobra de Pringle, sigue teniendo sangrado activo, y ellos utilizan, bueno, esto que es el REBOA, que es el balón de oclusión a nivel de la aorta, y el REVOC, ¿no? Que sería lo mismo, pero a nivel de la vena cava, que en esta imagen ellos lo ponen muy lindo en el dibujito, ¿no? El REVOC a nivel de la vena cava, y el REBOA, dos elementos que, bueno, como decía quizás Andrea hace un ratito, son muy caros y quizás no los veamos en el hospital en mucho tiempo, que quizás le darían una oportunidad previo a realizar, que fue lo último, que es la rotación, vean ellos también en la Fundación Valle del Lili del doctor Carlos Ordóñez, en última instancia y como última herramienta sería la rotación medial del hígado y tratar de reparar la vena cava. Gracias y nada, muy contento de poder participar como siempre de nuestra residencia y en conjunto le agradecemos tanto Guille, Andrea y Alberto de poder participar con ustedes. Excelente, Leo, excelente, excelente el caso y muy bien presentado, te felicito. Realmente un placer, lo disfrutamos muchísimo, muy bueno. Carlos Pilasi, estás por ahí, te veo. Doctor Pilasi. Hey, ¿qué tal? Llegamos un poco tarde al caso porque no sabíamos, parece que hubo un cambio de horario, de horas, entonces nosotros estábamos listos para empezar en lo que sería 15 minutos más, pero bueno, nos adaptamos. Llegamos solo al final, eso es súper interesante el resumen que hicieron. Me tenías estresado. No, de hecho estamos aquí de guardia. Veo, sí. Y claro, estábamos ahí que tenemos un paciente justo que tenemos que ir por unas de trauma, pero bueno. Así que no voy, igual están en condiciones, ¿pueden presentarlo? ¿Pueden presentarlo el caso? Sí. Bárbaro. ¿Y te conseguiste la posibilidad de traducción? Sí, lo que pasa es que también ella estaba para 15 minutos más, entonces le estoy escribiendo, pero si no... me dice que está tratando de conectar, pero que no aparece. Se llama Sara. Bien. Ahí se conectó. No está en la sala de espera todavía. No dice que entró, la tienes que habilitar como traductora. Es que yo ya la habilité, se supone que está habilitada. Pero la otra vez, cuando entró como prueba, pero ahora, hoy. No, ya quedó armada así la sala. A ver, probemos. Entonces, a lo mejor, Sara, ¿nos escuchas? Acá está la doctora, la estoy viendo. Los escucho bien. Doctora Montesino. Sí, la escucho. ¿Me escucha? Perfecto. No se escucha mucho, doctora, la voz. Buenos días. Hola, yo estoy hablando fuerte. Capaz que está un poco lejos del micrófono. No, lo tengo en la oreja. Estoy bien. Ahí está. ¿Me escuchan o no? Muy poquito, muy suave. Se escucha, pero muy suave. No sé cómo hacerlo. Ahí se escucha perfecto. Ya, no aparezco con posibilidad de elegir idioma inglés o español, por ejemplo. Yo las veces que he participado en esto, hay en la pantalla abajo una especie como de globito, un mundo abajo, que ahí se eligen los idiomas, pero a mí no me aparece, y a mí me aparece en la pantalla English o Spanish, y no me aparece. A ver, déjame ver si puedo, porque yo es la primera vez que traté de hacer esto.
A ver si me sale. Claro, porque para que podamos estar hablando en simultáneo y la gente que elige escuchar a la doctora y la gente que elige el inglés va a ser acá directo. dice que el intérprete no ha entrado, dice. Yo estoy conectado, sí, que no me han habilitado como intérprete. Sí, yo te habilité, sí, te habilité en la semana, hace días. No, pero A tienes ver, que a lo mejor... habilitarme ahora Claro. tienes que habilitarme. Claro, espera un poquitito. Ya te busco acá. Ya entendí lo que pasa. Disculpame, doctora, lo que pasa es que es la primera vez que hago esto. Está bien, si la tecnología a mí de repente también me supera. A ver, ahora, ¿qué te parece? Ahí está. Déjame apretar OK. Ahora no te escuchamos nada. No, la vas a escuchar si es que pones inglés o si pones castellano. Ah, claro, claro. O sea que la gente en la sala tiene que seleccionar en qué ¿En qué idioma. idioma quiere escuchar? Perfecto. Entonces nosotros vamos a estar hablando en inglés y la doctora va a estar hablando en español. Perfecto. Para que capaz yo tengo que habilitar esto. No, ya está, me parece, ¿no? ¿Me escuchas en español? Ahora sí, la escuchamos perfecto en español. Ahora sí, la acabo de habilitar. Sí, en el canal español. En el canal español. Claro. Perfecto. Claro. Ya cuando quieras, Carlos, empiecen a compartir pantalla. Bueno, primero... ¿Tengo que traducir? Me gustaría presentar... Disculpen, no, yo no hablo español. Hola, everyone. Hello. Renee is one of our registrars in general surgery. Yeah, I'm one of the surgical registrars. I've started working with Mr. Palacio over the last few months, and we had an interesting case the other day. We don't get many shootings in this country, but so when we do get them, we jump on them. So I've summarized the case, and I'll share the slides with you today. So here we go. Okay. Just let me know if you can't see that. I think I've shared, yeah. Okay. It should be up as case presentation. I hope you can all see that. Oh, You probably would do full thing. Can you just put it as a... That one here. You are beginning sharing your screen. Yeah. Okay. Okay, so the case starts as Miss Handover. So 24-year-old young man. 24 años. Encontrado con múltiples heridas a bala en la calle, en la tarde, o a las 4 de la tarde. Y la ambulancia encontró que tenía una deformidad en el hombro izquierdo, una reducción de movilidad a la derecha, trastornos neurológicos, no podía mover las piernas y su frecuencia cardíaca estaba alta, la presión arterial baja, pero esto no fue documentado en la ambulancia. Con una saturación normal, en la escena se le puso una vía venosa y se le prescribió ácido tranexámico y oxígeno por una mascarilla facial. No se inmovilizó la columna y se documentaron las heridas a bala que todas venían desde atrás. Y este círculo claro, o sea, rojo claro, en el dibujo es donde se encontró la bala, una bala. Esto fue el tratamiento que hizo la ambulancia. Cuando llegó al servicio de urgencia, se activó la alarma mientras iba camino al hospital. No lo escucho. Se activó la cascada para transfundirle sangre, plaquetas. Su hallazgo al ingreso, su hallazgo se encontró que estaba en una buena vía aérea, hablaba,
estaba alerta, hablaba. Al respirar tenía al lado derecho tenía una respiración movimientos muy superficiales. Se le tomó una radiografía de tórax, que les voy a mostrar después. Circulación, su frecuencia cardíaca era 60 a 70. Presión arterial había subido a 120, presión sistólica. Y tenía un pulso radial palpable, estaba frío, sudoroso, abdomen blando, distendido levemente y la pelvis no había lesiones. Eso era por la parte delantera, por atrás tenía algunas lesiones. No había sangramientos externos. Back wound around the T10, T11 area. What else? And a left axillary exit wound, it looked like. Multiple wounds on the each leg, predominantly left. And as I said, he had some disability of his of his bilateral lower limbs. He couldn't move his toes, and he said he couldn't feel it. However, he had some sedation at the time. So we weren't sure what was what at this stage. Note his spine was not stabilized. So treatment in A&E. Okay, treatment in A&E. He had a right-sided chest strain, intercostal chest strain. He'd had 2 further units of blood, component blood, so red blood cells. So in 3 in total. He'd had 3 units of fresh frozen plasma and 3 units of cryoprecipitate. I'll come on to that in a moment. He was also given some IV antibiotics, Secomoxiclav, 1.2 grams. He'd had a catheter inserted. He had some calcium chloride because his calcium was low on the blood gas. His lactate at that time was about 10, and acid holding at 7.2. He had a TEG analysis in the ED department that was not recorded or documented on our systems. However, at the time it was normal. And his blood pressure was stable at 130. So from the chest strain, I've got some images here. You'll see the number of photos were taken. These are the ones that have been uploaded onto our system. The left image is his abdomen and the right upper quadrant of bruising. Under there was a palpable foreign body, one of the bullets, and you can see his umbilicus close to that. On the right image, you've got the single exit, looks like, from his axilla. Excuse me. There are some questions. There are some questions in the chat. How much blood has come from chest tubes? From the chest? Yes. So 600 mils initially, but by the end of our at this point, while we're doing this primary survey and the chest strain had been inserted, 600 mils came out. Okay, and I have another question. He had only the left leg paralyzed, or both of them? Both legs, so bilateral. Both legs, okay. So paraplegia. Like a spine injury. Sorry? Like a spine injury. Well, so as part of his primary survey, when we looked at the back, he had a number of injuries at the back. So as part of his primary survey, I've just shown the chest X-ray. This is fairly obvious. You can see the bullet lodged there in the right chest wall. You can see there's a pneumothorax or tracheal deviation. So when the chest drain went in, there was a whoosh of air, and 600 mils of blood came out. So that was the kind of first major intervention, along with the oxygen and bilateral cannular insertion and blood products. So I suppose from this point, don't you have an EFAST? Don't you have an EFAST? EFAST. He had an EFAST, from what I remember. I think they didn't do that. But he didn't have the extended part. He had a fast scan, and the fast scan was normal. There was no free fluid in the abdomen. Y era normal. Okay.
En esta etapa la pregunta es ¿qué hacemos? Estas son las preguntas que nos hicimos. ¿Qué hacemos? Y nos basamos un poco en el scanner que le hicimos. Se le hacía un RIBOA, lo llevamos a pabellón. Any ideas of what happened? Well, they're saying here, no bleeding, suspect another cause of shock. That patient at this point recovered En his este punto, el paciente recuperó la presión y no había otra fuente de sangramiento más que la del tórax. La frecuencia cardíaca volvió a lo normal. En este momento se le dio ketamina, así que no era fácil evaluar su estado neurológico. Sin embargo, no se movía, no movía las extremidades inferiores y CT al scan. momento no se veía choqueado. CT Su scan. frecuencia cardíaca bajó y la presión sistólica bajó. Y algunos decían que esto era un shock, podía ser un shock medular. Necesitaba más evaluación. En ese momento, Carlos, había en el sido chat más o menos hay una postura bastante unánime de tomografía computada. Okay. la mayoría de la gente pregunta por un escáner. Hicimos un escáner. Fuimos al escáner. Este es el topograma de su cuerpo. Y hay varias balas aquí. Aquí tenemos la del tórax. 2, 1, 2. Esta es la que les mostré en la piel del abdomen. 3, 4, 5 y 6. Y en la axila izquierda, presumimos que había una. En base al reporte policial, se encontraron 7 casquillos, de modo que suponemos que hubo 7 balas, al menos encontramos los orificios. Si el IFAS fue negativo, alguien puede pensar que quizás está en shock neurogénico, pero la radiografía, es decir, una vez que se hizo el drenaje, el paciente, cuando se puso el drenaje, su presión volvió a lo normal, se estabilizó la frecuencia cardíaca. Este es un hombre joven, en buen estado físico, se veía bastante atlético. Frecuencia cardíaca llegó a 50, pero ya estaba en 70, 80 cuando llegó. Suponemos que el shock no era necesariamente por el sangramiento o por el neumotórax de tensión, y tenía desviación de tráquea en la radiografía. Él se estabilizó cardiovascularmente una vez que se le puso el drenaje tórax y movía los brazos. La lesión que vimos en la espalda era en T10, bastante baja para un shock neurogénico. Para tener una estimulación vagal que uno ve cuando las lesiones son más altas. No creo que fuera un shock neurogénico. Sin embargo, sí, tiene un potencial shock hemorrágico también. Cuando hicimos el escáner, aquí tengo algunas imágenes de craneal a caudal y tenemos el escáner inicial de tórax. Se ve la cara posterior, se ve el drenaje de tórax. Ahí. Hay atrapamiento de aire aquí. Esta es la arteria axilar, yo creo. Ahí. La próxima imagen. Este es la parte baja del pulmón. Este gas está separado. Y puedo mostrarle las imágenes claves que encontramos. Aquí tenemos
burbujas de aire en el tejido subcutáneo, un par de burbujas de aire justo por encima del hígado y un poquito burbuja en el hígado. En estas dos imágenes, aquí están los riñones, miren, aquí está la bala en la piel del abdomen que les mostré. A este lado tenemos atrapamiento de aire posterior en el iliosoas, y aquí se ve atrapamiento de aire también. Aquí en esta imagen, brazo superior izquierdo, aquí hay una posible lesión ahí de la arteria axilar. Debe haber sido la herida de entrada y salida de la bala que estaba a ese nivel. A la derecha, aquí está el T10. Aquí se ven fragmentos entre T10 y 11. Aquí están las lesiones, las raíces izquierdas y un poquito de aire dentro del canal espinal. Esa es una de las preguntas que nos... ¿Cuál es la trayectoria de la bala? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos al topograma. Aquí tenemos una entrada de atrás. Esta probablemente fue desde la espalda hacia la cavidad pulmonar y se alojó en la cavidad pulmonar. Esta bala probablemente vino del lado derecho, por atrás, ilio, y se alojó en la pared abdominal. Atravesó el abdomen. Pensamos que también podría haber venido el tórax, pero creemos que pasó por aquí abajo. Tenemos dos heridas directas acá y una bala aquí. La única confusión era si acá está esta vino a través del abdomen desde la espalda o desde el tórax y se alojó aquí hacia anterior, en vez de subir por el abdomen. En ese momento, en el escáner, no se vio gas libre en el abdomen, de modo que esa pequeña imagen de gas que vimos en esta imagen, extraperitoneal, no se juntaba con esta otra burbuja. La entrada fue desde acá, por el lado posterior, hacia el glúteo izquierdo, y se alojó en el psoas izquierdo, y ahí se detuvo. Supongo, en resumen, entonces, en el tórax había un hemoneumotórax de 1.2 litros. De sangre. Lentamente, pero no hay una extravasación activa de sangre en el tórax. Un pseudoneurismo de la arteria axilar izquierda sin lesión activa. Un abdomen con aire extraperitoneal sin aire intraabdominal libre. Un hematoma del psoas. Hay buen flujo distal bilateral. Sin embargo, había parálisis de las dos extremidades bilateral con fragmentos de bala y óseos alrededor del canal espinal, alrededor de T12, con una probable lesión de la médula. Entonces ¿qué hacemos ahora? ¿Cuáles serían nuestras prioridades con todo este escenario? Parece haber bastante acuerdo en el chat. La parotomía en primer lugar. So he's saying that the great majority would go for la gran mayoría dice que haría una laparotomía primero. Pero nos gustaría decirles que se reportó
como sin aire líquido intraperitoneal en el escáner. Y creyeron que el aire que estaba ahí podría haber venido del paso de la bala desde izquierda a derecha, de posterior a anterior, atravesando la columna y dañando la parte superior del hígado y no entrando al abdomen como tal. Y la otra, que venía del glúteo derecho, se alojó en el psoas, de modo que no había penetración de la cavidad abdominal, aparte de esta parte superior y del tórax derecho. De modo que ese fue el reporte, el informe del radiólogo. Pero clínicamente, ¿no tenía dolor abdominal además? Difícil, porque estaba con ketamina, entonces era difícil evaluarlo. Estaba con parálisis bajo P10. Alguien pregunta por el shock. Ya no hay shock. El paciente llegó en shock después de poner el drenaje de tórax y el paciente recuperó su frecuencia y su presión arterial. En ese momento, cuando se le hizo tratamiento en el sitio de lesión y respondió, era difícil examinarlo, pero el escáner reportó que no había aire libre en el abdomen o nada en el abdomen. Puedo mostrarles de nuevo las imágenes. Básicamente tenemos problemas en el tórax, tenemos problemas en la axila, un problema neurológico y si acaso la bala pasó por el abdomen o no. Y si eso era o no una prioridad, porque ahora tenemos un drenaje tórax que dio 1.2 litros. Y ahora el paciente está estable. No requiere más transfusiones ni productos sanguíneos. Alguien dice si acaso no deberíamos perder tiempo en la trayectoria de la bala, sino que hay que explorar. ¿Qué es lo que explora primero? ¿Explora la axila, el tórax o el abdomen? Pensando en prioridades, tengo la impresión que por el gasto del tubo pleural no tiene indicación de exploración torácica primaria. Por otro lado, tenemos un abdomen no evaluable desde el punto de vista clínico, porque está bajo efectos de la ketamina, porque tiene una elección medular a nivel de T10, es decir, que es muy difícil, si no imposible, de valoración desde el punto de vista clínico. A mí me da la impresión de que basarnos solo en los trayectos supuestos de la bala no es adecuado, y yo realmente me mantendría en la indicación de una laparotomía exploradora en este paciente. Y por supuesto creo que, bueno, si se cuenta con la posibilidad del manejo endovascular, de pronto se puede pensar en un manejo endovascular a nivel de la lesión de la arteria axilar, y si no, en un abordaje directo de la axila. Fine, so they're saying, no, okay, so maybe we should just, if it's from this side, we'll just speak in English so we can have the translation at the same time. And bueno, entonces, él piensa que no había necesidad de explorar el tórax porque el débito fue 1.2, lo que drenó. No hay riesgo abdominal. El tema es que hay personas que piensan que quizás debiera ir a tratar la arteria, reparar la arteria axilar, que es lo único que se encontró en el escáner. Algunos dicen que el abdomen, otros dicen que yo haría una laparoscopía. Y hay otro que vería el tórax, la arteria axilar y hay una laparoscopía. I'm showing through the images. I'm not sure, it's going very slowly, but I think you've seen the important stuff. Let's go to the next slide. So let's show you back onto the slide. So just tell me back onto the slide.
So what did we do next? So at this point, we are thinking. En este punto, lo que ha sido fue incluir en nuestros estudios. Se hizo el criostato, examinar el rol de fibrinógeno en el trauma y su efecto en la mortalidad junto con el tratamiento de una hemorragia mayor y la mortalidad a 28 días. Se incluyó en este estudio, se le dieron 6 gramos de fibrinógenos, frío precipitado, más los productos de hemorragia estándar, y el brazo control es solamente productos de hemorragia mayor, y resultados secundarios, la mortalidad, la causa total de mortalidad a las 6, 24, 6 meses y 12 meses, muerte de desangramiento a 6 y 24 horas, requerimiento de transfusión, destinación del participante, ya sea al irse de alta del hospital. Él fue enrolado en esta parte. Y los criterios de inclusión incluyen adultos. Tiene que haber un médico ahí, una hemorragia activa. Y al menos tiene que recibir al menos una unidad de cualquier componente sanguíneo. Criterios de exclusión que vienen de otro hospital. Alguien que prioriza la vida por sobre las lesiones. Este paciente no fue considerado para entrar al estudio REBOA. El estudio REBOA lo está haciendo la Universidad de Aberdeen y es para ver la costo-efectividad de la sobrevida con y sin REBOA para manejo del trauma. And is amenable to exclusion of pregnant ladies, children, or damas embarazadas, niños. However, so what happened to this patient? So there are a number of competing and in this hospital we have separate surgical specialties and not one trauma surgeon. And the thoracic surgeons felt that this patient primarily needed to go to theatre to have thoracotomy, to explore his chest wounds. And so they kind of put themselves forward and shuttered down the rest of the specialties. Neurosurgery felt there's not suitable for an MRI as a result of the fragments present in the spine. And so needed conservative management. From our point of view, as we were told and felt that the abdomen hadn't been affected, we would review and possibly repeat CT the next day, but didn't need blood proximity at that point. He was hemodynamically stable and was responding to blood products, and actually required no surgical intervention at that point other than possibly his arm. The vascular team hadn't actually come to the trauma at that point. So yeah, so that was what happened. So this patient went to have thoracotomy on the right side for an exploration. And these are not him, but these are the similar images to the position he would have been laying in. I'm just curious to know if anyone had any thoughts particularly about this position, given his injuries. I don't know if they have in the chat, maybe the 70 questions. Why not VATS? So VATS was considered. I think they felt in the chat are asking you why not VATS, video assisted. VATS was considered. Actually, initially we thought he was going for a VATS procedure. So we didn't agree. What was our position with these things? Well, our position was at that point, he'd only had 1.2 liters coming out of the chest. He was hemodynamically stable. He was given blood products.
he'd had 3 and 3 and 3 of platelets, blood, and cryostat, and he was hemodynamic stable. There's not much more coming out of the drain. Thoracotomy is a big injury, a big surgical procedure for not much gain, because that we would find very much in his lung. There was nothing on the FAST scan. En el FAST scan, y en ese momento pensamos que no era necesaria una toracotomía ni una toracoscopía. Pero en la lesión del brazo y la abdominal quizás eran más severas. Si es que se empezaba a deteriorar, hubiéramos pensado más en esas lesiones. I think that was considered by the thoracic surgeons, but then decided actually, given he's a trauma patient, he's acidotic, they may not see anything. For time purposes, it would be easier to open up this chest and have a look, particularly if there are injuries from the great vessels or the heart. But that was their decision. Just looking at this positioning. Viendo esta posición, nosotros su brazo izquierdo habría estado en esta posición comprimido y esencialmente restringiendo el flujo sanguíneo. Acuérdense que tenía esta lesión también de la arteria axilar izquierda. Piensen qué pasó con su brazo cuando terminaron los cirujanos de tórax. Intraoperatorio, que hallaron pequeña cantidad de coágulos de sangre, nada de sangramiento activo del parénquima. Había lesiones superficiales, pero un poquito de contusión en el pericardio, pero no había penetración. Y se suturaron las heridas nada más. Y el gas que entró podría haber venido del tórax, el gas que se encontró en el abdomen. Podría haber venido del tórax. Estos fueron los hallazgos de la toracotomía. Se lavaron en la sangre los coágulos y se le pusieron compresas grandes en el tórax para permitir una buena exploración sistemática. Y el diafragma tenía 2 orificios y al final recortaron 500 ml de burbujas de pérdidas sanguíneas. Después de terminar el caso, la toracotomía comenzó a las 5 y terminó como a las 6:30. El equipo vascular entró justo después de esto. Encontraron que su brazo izquierdo estaba hinchado, tenso, con un pulso muy filiforme y con un síndrome compartimental. Y a las 10 entró a radiología intervencional. Se le puso un stent hacia la subclavia derecha. Y los plásticos hicieron un lavado de las heridas de bala en la axila y tuvo una gran, extensa preparación de todo su antebrazo. Al día siguiente, una vez que ya se hicieron las cirugías, aquí ya se le había hecho la toracotomía, se le había hecho el stent y todo el lavado del brazo. Y había bajado el lactato de 10, pero aún estaba acidótico. Oxigenación normal. El drenaje de tórax, nada. Y muy poca sangre vio. El abdomen estaba más distendido y no podíamos evaluarlo bien porque estaba intubado y sedado, pero el abdomen estaba distendido, estaba ventilado. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos? Laparotomía.
En esta etapa se le repitió el escáner. Y no sé si pueden ver acá, hay dos imágenes claves. Este es el psoas con aire atrapado, consistente con la previa imagen. Aquí hay un fragmento, sin embargo, y un poquito de aire acá. Aquí se puede ver líquido libre también. Sí, la laparotomía, supongo. Laparotomía. Estos fueron los hallazgos de la laparotomía. Tenía dos pequeños orificios en el intestino delgado, 120 centímetros proximales a la válvula ileocecal. Y en el intestino grueso encontraron 3 orificios. Uno detrás, en la cara inferior de la fracción hepática, 2 en el colon ascendente, en el nivel correspondiente a donde había lesión del músculo psoas, muy cerca, y lateral al uréter, después de movilizar el colon, se vio una lesión serosa de 5 centímetros en el ciego. En ese momento la decisión del cirujano fue hacer una hemicolectomía derecha y una pequeña resección intestinal segmentaria y hacer 2 anastomosis ileocólicas y una anastomosis lateral. Estos fueron los orificios donde estaban las balas. Colon derecho, este era el intestino delgado, se le hizo una hemicolectomía proximal a los vasos cólicos medios. Aquí la discusión es lo que hubieran hecho los demás también en base a estas lesiones. Y el paciente está con un lactato 3. ¿Tú le traduces, doctora? ¿Le puedes traducir a él? Sí, pero es que no escucho, no está diciendo nada. No, yo voy a hablar por eso. Si ya. tú le puedes traducir en inglés. Ya, espérate que se me fue el... Espera, un momento. Aparte de tener un lactato de 3, el paciente no tenía otras indicaciones, aparentemente, para damage control. Yo creo, en principio estoy de acuerdo con la reconstrucción primaria, resección y anastomosis. La situación hemodinámica del paciente era normal. No sé si tenía, la pregunta es si tenía mucha peritonitis. No sé cómo estaba la situación abdominal del paciente. Disculpe, se me borró todo. No, se me borró todo. Yeah. I would like to know if the abdominal cavity was very septic. Had the patient peritonitis? Are you listening to me? Where's the sound? Ahora en castellano de nuevo para traducirle a él, porque ahora se me había borrado todo. Sorry, the sound is gone. I can't hear anymore. Dígale de nuevo que para. How was the abdominal cavity? It was very septic. It was very septic. No. Poco líquido libre. Algo de materia fecal, pero no mucha. ¿Y cómo estaba la situación hemodinámica del paciente? ¿Era normal? At the time was hemodynamically stable. Sí, estaba estable, pero estaba con norepinefrina también. Okay. Estaba apoyado con vasopresores. Andrea Potes, ¿querés ampliar un poco lo que venís en el chat hablando? Sí, justo iba a levantar la mano, mira. A ver, yo a este paciente creo que le hubiera hecho la laparotomía el primer día, porque la verdad es que no estoy muy segura de que ese aire que vieron como que no estaba dentro de la cavidad, para mí impresionaba en la imagen que nos mostró
como intraabdominal. Y por otro lado, el trayecto de la bala fue desde el dorso hacia el frente, entonces se considera transfixiante abdominal. Yo esta herida de abdomen la hubiera explorado el primer día. El primer día sí hubiera ido a hacer una anastomosis primaria. Es más, probablemente ni siquiera hubiera sido necesaria la resección. Se podría haber hecho un recorte de los bordes, reavivar, como decimos nosotros, los bordes, y sutura primaria de las lesiones. Ahora ya, con 24 horas de evolución, con un abdomen que está contaminado, con un paciente que ya está, no solamente con 24 horas de evolución, sino que está está acidótico, está con algunas alteraciones hemodinámicas, obviamente, está con inotrópicos, que no son buenos y no son amigos de las anastomosis. Realmente yo acá no sé si hubiera hecho una anastomosis primaria 24 horas más tarde. Creo que hubiera hecho ostomía y fístula mucosa. Me voy a lo seguro. Bien, bien. Okay, I think that's... presumably what would happen Presumiblemente, ¿qué hubiera sucedido si no hubiéramos tenido estas anastomosis? Nos preocupan las filtraciones. Estoy de acuerdo que con todas estas cofactores como acidótico, lesiones múltiples, y la anastomosis no va a cerrar muy bien, así que el día siguiente, el paciente en el día 5, la laparotomía es el día 2, y 5 días después el CRP estaba alto, 280, lactato y pH estables, y el paciente se le hizo otro escáner que mostró esto. Esta es una gran colección adyacente al psoas. Y la anastomosis aquí se ve la anastomosis. Sospechamos que traten una colección de la operación o de las lesiones que tenía, o en todo caso se le puso en radiología se le puso un drenaje ahí. Así que el escáner reportó una colección en el psoas derecho con un bolso de aire, y parece estar en continuidad con una colección en el flanco derecho y bolsos de aire. Hay líquido en la pelvis, sugeriente de líquido libre. No se veía obstrucción intestinal y el intestino delgado no se ve dilatado. Estas colecciones bueno, el paciente aún está hospitalizado, aún no ha terminado su tratamiento. Tuvo lesiones en la columna que afectaron el raíz izquierda, gas tenía algo de aire en la médula, está parapléjica. Tuvo la laparotomía, 2 resecciones intestinales y una colección ahí que probablemente es una filtración. Se le hizo una fasciotomía al brazo izquierdo, se le puso stent en la arteria axilar izquierda por el radiólogo intervencionista, toracotomía, que aún dudamos si fue necesario o no. Y todas estas cirugías se hicieron. And I think that's one of the talking points, is this was a major trauma. He should have been managed probably all together as one team in one procedure. Seguimiento. Y el paciente acostado con los brazos abiertos, y es lo que pensamos, que los brazos deben haber sido más bien cubiertos, no tan extendidos, porque
fue informado como... Pero eso... Estas son todas las intervenciones que se le han hecho al paciente hasta el momento. No sé si hay algo que agregar a todo esto. Si alguien quiere agregar algo. ¿Tú puedes traducirle, doctora? ¿Puedes Sí, claro. traducirle a él? Bien. Bueno, un caso muy interesante, muy interesante. Creo que hubo bastante uniformidad de opiniones en el chat, entre todos nosotros, que tal vez la toracotomía no fue del todo necesaria, no era muy clara la indicación, y creo que todos nos inclinábamos más por una laparotomía en etapas más tempranas. Pero bueno, hay que estar y vivir un caso tan interesante y complejo por las múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego. Realmente es un desafío desde el punto de vista diagnóstico, y es un desafío desde el punto de vista diagnóstico cuando estás frente a un abdomen no evaluable porque tenés una lesión medular precisamente que te enmascara la posible presentación clínica de lesiones intraabdominales, más lo que tenía como sedación farmacológica, estaba con ketamina. Pero realmente es un caso muy interesante, creo que todos hemos aprendido mucho de él. Yo quiero agradecerle, presidente, y felicitarlo por la muy buena presentación, cómo llevó el caso adelante. No sé si alguien en la sala Thank you very much. Really appreciate your... Sorry. No sé si alguien en la sala quiere hacer algún comentario, agregar alguna consideración al caso. Perdón, Fernando, no, bueno, excelente la presentación del caso, todas las vicisitudes que hubo. Por supuesto que era complejo porque no solamente tenía muchos orificios, sino además también algunas cuestiones que la lesión medular, la lesión vascular, tenía lesiones distractoras que complicaban mucho la evaluación clínica. Uno a veces, bueno, por supuesto que cada lugar es distinto, pero de pronto cuando uno trabaja con menos recursos, que de pronto es lo que a veces tenemos más frecuentemente en Sudamérica, ¿no? A veces tenemos menos recursos y terminamos siendo más intervencionistas, a veces incluso a expensas de alguna intervención no terapéutica o excesiva, pero bueno, por supuesto que eso depende de cada sitio donde se trabaje. Realmente excelente que lo hayan presentado, me pareció un caso muy interesante porque tiene un montón de puntos para discutir y estos casos son los que más dejan experiencia, así que desde ya, muchas gracias. Coincido plenamente. Exactly. Thank you very much. Yeah, my personal insight is that... Mi visión personal es que cuando tienen múltiples miembros, en este caso, en este lugar especialmente, no tenemos muchas víctimas de trauma como con lesiones penetrantes como este. La experiencia puede llevarnos hacia un área particular y como cirujano ustedes podrían, digamos, mirar un poco sesgadamente el tratamiento. Me hubiera gustado tener una visión más holística, más equipos involucrados en tratar al paciente. Y quizás esto haberlo hecho en que se pudiera haber al mismo tiempo haber hecho la intervención del brazo por el radiólogo intervencionista y hacer al mismo tiempo la evaluación completa del abdomen, no solo del tórax. Claro. Doctora Potes, Andrea. Sí, me quedé con dos preguntas. Obviamente felicitaciones por el caso, coincido con este comentario de que el manejo más unificado de este tipo de pacientes, que por ahí nosotros justamente por ser países subdesarrollados, lo hacemos más unificado porque somos nosotros los que manejamos todo. Por ahí cuando hay distintos equipos es difícil ponerse de acuerdo. Entonces por ahí hay cosas que hacemos como más unificadas. Pero me quedaron dos preguntas que tal vez no entendí porque tengo un internet, yo estoy muy lejos, yo estoy en Jordania en este momento, y la verdad es que tengo un internet que va y viene y por ahí hay cosas que me pierdo. No entendí por qué la decisión de esa posición
si hacen posición antero-posterior directamente en trauma, más que nada en un paciente en el que están sospechando también una lesión de columna. Entonces, realmente la posición de la toracotomía me llamó la atención, primero porque no es la costumbre nuestra, siempre hacemos antero-posterior en trauma, y segundo porque estaban sospechando una lesión de columna. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa con la videotoracoscopía? Porque en este paciente puntualmente, que los que les quedaba duda para hacer la toracotomía era si en ese tórax todavía había sangrado permanente o no, por ahí una laparoscopía y el lavado de coágulos, una videotoracoscopía, hubiera sido una buena opción. Entonces quería saber si ustedes hacen esto o no. The thoracic surgeons here. Los cirujanos de tórax acá hacen toracoscopías y pensaron en hacerla, pero pensaron que el paciente estaba inestable y decidieron ir directamente a mirar y a suturar para ahorrar tiempo. Yo creo que el brazo izquierdo necesitaba ser revisado rápidamente, de modo que después entraron los cirujanos, los intervencionistas, los radiólogos intervencionistas. La posición fue por su exposición. Pensaron que digamos, porque era la posición que les servía a ellos, ¿no? Yo pienso que el paciente debe haber estado en posición antero-posterior para la toracotomía, en vez de lateral. Yo creo que este es el problema cuando tienen los cirujanos de tórax lo llevaron a su pabellón y después de eso el paciente fue ahí a otro pabellón para que operaran los vasculares y luego a otro pabellón para la cosa abdominal. Cada equipo pensaba en que era lo más beneficioso para su exploración, para su parte, no como pensando en el paciente como un todo. En otros hospitales de trauma en este país son prácticas diferentes. Los cirujanos de trauma van a hacer todo. Versus, en este hospital tenemos una diferencia que no hay un servicio de trauma como tal. Yo creo que eso puede responder a algunas de sus preguntas. Esta es una sociedad, yo estoy hablando de una sociedad de trauma, ¿entienden lo que estoy queriendo decir? En este país no vemos tanto trauma, por lo tanto, cada equipo opera en su pabellón. Yo creo que también esto es importante en esta discusión. Estas son las cosas que suceden como resultado de esta modalidad de trabajo, de no tener un equipo de trauma que piense como un todo. Exacto. Bueno, muchas gracias, realmente muchas gracias por compartir la experiencia, y por compartir la realidad. Perdón. Thank you very much for sharing your experience, for sharing your reality with us. Gracias por compartir su experiencia. Así que realmente ha sido muy, pero muy disfrutable y muchas gracias. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos y si están de acuerdo, nos encontramos el sábado próximo. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you very much. Have a good weekend. Buen día. Gracias, chao, hasta el sábado.